Bueno, buenas tardes, queridos amigos de la Escuela de Teología San Esteban, mártir, ¿no? Sí. San Esteban Mártir, así es. San Esteban Mártir, el patrono de los diáconos. Sí. Exactamente. El patrono de los diáconos. Bueno, vamos a comenzar una serie de charlas referidas a símbolos, a objetos que son simbólicos de algo dentro de nuestros templos, dentro de las iglesias. Vamos a hablar hoy, en principio, del altar. El altar es un elemento, también es un lugar, un espacio litúrgico, y el altar tiene símbolos. En el altar, alrededor del altar, sobre el altar, las iglesias son un mundo de símbolos. Tal vez el más importante de todos sea el altar, porque es el fundamental lugar ceremonial, ritual de la liturgia que tenemos en los espacios religiosos. Decía un maestro mío en el monasterio de San Anselmo de los benedictinos en Roma, es decir, él decía, ¿qué es indispensable para una iglesia? Bueno, para que una iglesia sea una iglesia, decía él, tenemos que tener un piso, el que sea, desde un piso súper dibujado con mosaicos, pasto, tierra, madera, un piso donde el hombre camina, donde está toda su corporeidad, ¿no es cierto? El piso. Tenemos que tener un cielo que representa a Dios, representa las aspiraciones, representa lo más alto del alma humana. Y entre medio, entre ese piso y ese techo, está el altar. Él decía, esos tres elementos son fundamentales para que una iglesia sea una iglesia. Y he aquí el valor del altar. El altar simboliza ese medio entre el hombre y la divinidad. Por eso, el símbolo máximo del altar siempre es Jesucristo. El altar es el símbolo de Jesucristo. En dos aspectos. En el aspecto del lugar de sacrificio, donde se lo recibe a él en la muerte. Pero también como un lugar de alimento, donde recordamos, volvemos a celebrar esa última cena, donde él tiene con sus apóstoles esa despedida o ese inicio. El altar fundamentalmente tiene estos dos símbolos mayoritarios y sobre eso están basados todos los diseños. Hay otro aspecto del altar que me parece muy importante, antes de ver imágenes y analizar uno por uno, y que yo les voy a contar algunas cosas, saber que la iglesia nos propone en ese templo, en ese edificio, un camino. Un camino que ahí está marcado por dos elementos, que es la puerta de entrada y el altar. La puerta, Jesucristo dice a través de sus evangelistas, yo soy la puerta. Imagínense la importancia que tiene la puerta. Iniciamos un camino en la puerta y lo terminamos en el altar. En el altar es el límite. Ahí está Jesucristo. Ahora, con esto es importante pensar en que es indispensable que en una iglesia yo abra la puerta y vea el altar. A veces hay diseños, a veces hay cosas pensadas no en función de la liturgia, sino en función por ahí de otro tipo de belleza. Para mí, la iglesia es hermosa cuando responde a una liturgia. Entonces, a veces pasa como el santuario del Padre Pío, un edificio nuevo hecho por un prócer de la arquitectura italiana,
que equivocadamente tiene una entrada donde, bueno, la entrada está por detrás de la iglesia, hay que hacer todo un rodeo, hay que entrar por atrás, y uno no ve con facilidad el altar, por toda una estructura que tiene, es una obra colosal, increíble, pero bueno, hay ciertos aspectos en que yo por lo menos no estoy de acuerdo y lo justifico con esto. La puerta y el altar, el principio y el fin, alfa y omega. En ese camino que hay entre la puerta y el altar, tenemos todas las posibilidades, todas las letras del alfabeto que nos permiten combinar y recordar simbólicamente la creación. Para eso son esas palabras. Alfa y omega, puerta y altar. ¿Mm? Entonces, ese elemento, altar, tiene algunos requerimientos. La iglesia sugiere ciertas cosas, no siempre uno las tiene presentes. Yo digo que es muy importante estos conceptos del altar para la gente que trabaja en la iglesia, la gente que decora los altares, la gente que le pone la florcita, la vela, y a veces, fundamentalmente, el que lo diseña, porque el que lo diseña tiene que estar consustanciado con cierta idea. A veces no hay nadie a cargo de esa iglesia que tenga esa información y bueno, a uno le parece que queda mejor los altares con flores o con una cruz o con velas y en realidad la iglesia tiene otro mensaje que a mí me parece que es lo que yo tengo que difundir. Esa es un poco mi tarea. Y el que va a la iglesia pueda ver en este símbolo de Jesús cómo se lo ha respetado. Si yo lo lleno de cosas, ya hay cosas arriba de los altares que son terribles, como los micrófonos. Esos cables, los micrófonos. Y simplifiquemos, señores. Eso es Jesús que está ahí. No es ni siquiera un santo, es Jesús. Es el vínculo nuestro con la divinidad máxima. Tenemos que tenerlo despojado, limpio, sencillo, fuerte, con una imagen de fortaleza. Originalmente los altares eran un lugar de sacrificio, un lugar donde se sacrificaban animales, donde se los sacrificaba y se les prendía fuego, ¿no? Esto es anterior al cristianismo. El cristianismo toma esos símbolos también. Fundamentalmente significa el agradecer a la divinidad por algo o pedir, y que ese fuego genere un humo que eleva esa plegaria tuya, eleva esos deseos o ese agradecimiento. Se eleva con ese humo. Por eso, hoy está reemplazado con el incienso. El incienso, que tiene ese aroma dulce, tiene como misión elevar esa plegaria, ¿no es cierto? Purificar todo el lugar también con un humo dulce. Ustedes saben que en el judaísmo hay una tradición. Cuando uno va al muro de los lamentos, los judíos dejan una notita entre las piedras por ahí, escriben un deseo y lo dejan ahí. Y a mí me parece una cosa muy linda, ¿no? Que uno deje en un lugar sagrado una nota con un pedido, con un agradecimiento. Bueno, digamos cada tantos meses o una vez al año, pasa la gente de la limpieza y saca todos esos papeles, que no se pueden mantener entre las piedras. ¿Y qué se hacen con esas plegarias, esas pedidos? Se queman. Porque el simbolismo del humo de lo que se está quemando es eso, es elevar a Dios todo eso que está escrito, todo eso que está pedido. Entonces, volvemos al altar. Un lugar de sacrificio y un lugar que recuerda la última cena. Por lo general, el altar debe estar elevado. Y si no se puede elevar, porque tenemos un techo bajo, me pasó a mí cuando hice la capilla de la Casa de Retiros Espirituales de cura Brochero, en el obispado de La Ferrer. El espacio que me dieron no tenía una altura como para que yo haga un altar
con un escalón por lo menos. Entonces, bueno, lo que a veces se hace con eso es marcar alrededor. ¿Por qué esto es indispensable? ¿Por qué la altura o por qué por lo menos marcar? Porque si yo digo que es el lugar sagrado por excelencia desde la liturgia, lo quiero marcar. Quiero que todo lo que pasa ahí se vea con facilidad, lo vea todo el mundo. A veces no se puede, pero a veces se puede y no se hace. Es indispensable que el altar esté elevado por lo menos con una escala. Y esa superficie elevada es donde se mueve el sacerdote. Ahí están todos los que participan en la celebración, sobre ese plano de ritual sagrado, de liturgia sagrada por excelencia. Incluso, está muy buena la idea, a veces, en mi caso que he hecho varios altares, a veces lo he podido hacer, a veces no pude convencer al párroco o al obispo y no se hizo nada, es en el lugar donde va parado el sacerdote, el que celebra, el que ocupa un lugar privilegiado en este espacio litúrgico, tenga sobre el piso un símbolo, que él se pueda detener sobre ese símbolo, y que ese símbolo, que representa otras energías y otras fuerzas, ayude en esa función que tiene el sacerdote ahí. No es el piso lisito, así nomás, sino que pueda tener un dibujo, símbolo alguno. A veces se puede hacer, a veces no. Pero es importante esto de los símbolos en los pisos que la gente pisa. Es decir, la gente que entra a una iglesia debe tener marcado el centro. Pues yo digo alfa y omega, la puerta y el altar, como un camino hacia acercarme a Jesucristo, alimentarme, es bueno que esté marcado en el piso. Que no me pierda, que no tenga confusiones, que no haya confusiones en los símbolos. Después otra cosa que es un tema muy, muy importante, que el altar es un elemento que se consagra. Una vez que está terminado, hay toda una ceremonia maravillosa, yo no sé si alguna vez ustedes han visto, las celebraciones de consagración de un altar son maravillosas, porque el sacerdote dice cosas, el obispo en general es el que lo hace, dice cosas, lo inciensan, lo tratan, es el Jesús, ¿cierto? Que lo consagran, es decir, a partir de ahí solamente va a tener una función. Por eso, cuidado cuando nos movemos alrededor del altar, que apoyamos algo, que tenemos un papelito de más. Hay que ser muy respetuoso de ese lugar y no olvidarnos que eso representa a Jesucristo. Entonces, con todo lo que pasó en la cruz, no le vamos a poner papelitos, vasitos, qué sé yo, que no tenga que ver con las ceremonias. Otro de los temas de los altares que es fundamental, que a veces está, a veces no está, es que tenga sobre la piedra sagrada, la piedra viva, ¿qué es? Es la superficie. Yo podría dividir el altar en dos partes. Uno que es esa piedra, que debe ser piedra. Y ojalá fuese una piedra de un solo bloque. El que estuvo en la Catedral de Bariloche ha visto el altar mayor de la Catedral de Bariloche, es una piedra, digamos un paralelepípedo de piedra natural entera, rústica, pulida la parte de arriba. No tiene diferencia entre este plano celebrativo y la base del altar, es todo un solo bloque. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de estos altares que tienen esta forma. Y algunos, que son, digamos, de una sola piedra, tienen marcada esta superficie. Y es bueno que en esa superficie tengan las huellas de las 5 llagas de Cristo. Por lo general llevan 5 cruces y con eso es suficiente. El otro tema que también es importante en el altar es el simbolismo de las reliquias. Lo que sucede con las reliquias es una institución italiana o asiática o norteamericana manda una cajita con un elemento que dice que pertenece a tal santo, un pedacito del dedo, un pedacito de hueso. La verdad que es muy difícil tener pruebas fehacientes de que eso es así.
Muchos pueden decir, tenemos las reliquias acá, nos mandaron estas reliquias, sí, uno puede creer o no, pero la verdad es que es muy difícil tener la certeza de lo que decimos que se hacía. En ese caso, siempre las reliquias están debajo de esa piedra fundamental, que es la única existencia que tiene la iglesia, como esa tapa, como una tapa de una mesa que es de mármol, y lo de abajo puede ser de otros materiales. Mejor si es de mármol, de piedra, mejor, porque la imagen que ese símbolo está trascendiendo es un Jesús eterno, un Jesús que no se lo puede dañar, que permanece. Es como el símbolo de la montaña, ¿no? Es un elemento que permanece, es el elemento más estático que podemos tener nosotros en la tierra. Y ahí toman el simbolismo de la piedra. Entonces, vamos a hacer un recorrido de altares y ahí vamos a describir algunas cosas que me parece que son interesantes para entender este objeto, este elemento fundamental en nuestra liturgia. Vamos a ver algunas fotos. Bueno, esto que vemos acá es algo que yo digo pocas veces se ven, se miran, se observan en las grandes catedrales del mundo. ¿Qué es lo que le pasó al altar? Las grandes catedrales tenían su altar, como todas las iglesias, construidas en el mejor de los casos en forma simultánea con el edificio, así que por ahí eran altares que tenían 500 años, 800 años. En un momento, después del Concilio Vaticano II, despegan el altar de la pared para que el sacerdote se pueda dar vuelta. Decía este maestro mío, ojo con lo que hablamos en ese sentido, porque no es que el altar se dio vuelta. El altar es un elemento mágico de conexión entre el plano material y el plano espiritual. No tiene un frente y una parte de atrás, hay un eje vertical ahí. Él decía, ojo, que el que se da vuelta es el sacerdote. Es un concepto muy interesante. Bueno, pero vamos a lo que esta imagen nos dice. Esto es Notre Dame de París antes del incendio. Y la última vez que yo vi esta basílica fue en el año 2013, es decir, hace 8 años atrás. Y me llamó la atención el altar y lo vi sorprendido. Y uno dice, miremos qué modernidad tiene la iglesia. Nos hemos olvidado del estilo gótico. Y es así. El primer tema es que en las iglesias el altar por lo general lo hacen artistas y se hace cuando se puede. Y a veces cuando se puede han pasado 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, la moda es otra y los artistas crean otras cosas. Esto, que es arte contemporáneo, como muchos ejemplos que vamos a ver, está en una catedral que tiene más de 850 años. ¿Qué es lo que vemos acá? Es un altar rectangular, es metálico y está sobre una plataforma. Está puesto bien desde ese lugar. No solamente porque se ve mejor, es una iglesia muy grande esta, sino porque además marca un plano de sacralidad donde se mueven todos los que participan en la liturgia de la Eucaristía. Me parece muy, muy interesante. Otro tema que vamos a hablar repetidas veces acá es el tema de qué tiene el altar arriba. Acá no tiene nada más que, uno lo puede ver, vamos a tratar de acercarnos y vamos a ver que tiene el mantel. ¿Lo vemos? Nada más que el mantel no cae. En realidad no hay ninguna obligación de que el mantel caiga. Ese mantel, que sería el símbolo de la sábana santa, es el lugar donde se recibe el cuerpo. Por eso, por lo general, el cuerpo de Jesús
cuando lo descienden de la cruz, ese mantel representa eso, ¿no es cierto? Por eso a veces cuelga de los costados y a veces cuelga hacia adelante. Yo recomiendo que tengan mucho cuidado con eso, porque si uno tiene un altar, un Jesús que tiene un frente como este, muy diseñado, es válido lucirlo. No le pongamos hacia adelante el mantel colgado. Si es una obra de arte, le ponemos arriba el mantel y nada más. Acá, como ustedes verán, acá no hay una celebración, ¿no? Pero acá no hay velas y no hay flores. Cuando hay celebraciones, las velas y las flores son colocadas cercanas al altar, no sobre el altar. Y ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Mm? Ustedes saben que cuando se incendia la catedral, hará, no sé, creo que 2 años, una cosa así, yo pensé enseguida en el altar. ¿Qué habrá pasado con el altar? Porque el altar está justo al costadito, digamos, como ahí yo estoy, esta foto la tomé yo estoy parado debajo de la cúpula que se cayó. Se cae la aguja de arriba que se prende fuego sobre el techo y se desmorona toda esa parte. Yo digo, ¿qué habrá pasado con el altar? Y después de mucho tiempo conseguí algunas fotos donde lo podemos ver. Acá tenemos un poco más de detalle. Estas figuras representan los 12 apóstoles. Acá vemos 6 y del otro lado están los otros 6. Por eso me parece muy simbólico, son los apóstoles que lo acompañan a Jesús en esa última cena, digamos. Miren, qué importante como para taparlo con el mantel, ¿no es cierto? Son elementos de cuidado que debe tenerse el altar. Esto es el día del incendio. Ustedes ven que acá es donde se ve que se está incendiando, que se cayó toda digamos, la cúpula central, y acá abajo vemos el resto que ha quedado del altar que no se dañó. Es una foto impresionante. A mí me conmovía pensar que esa belleza de ese altar se iba a destruir o a incendiar. Vemos las cenizas cayendo aquí, ¿no? Acá tenemos una foto más impactante de lo que fue ese incendio. Me parece muy importante destacar esto, que los altares a veces tienen otro estilo diferente a la iglesia. La iglesia pide un altar, generalmente se contrata un artista, estas iglesias grandes contratan artistas, a veces hacen cosas muy interesantes, otras más o menos, pero siempre se hace en la época, en una época diferente a lo que fue el diseño y la construcción original. Por eso es que no siempre coinciden, y más en esto que a partir de la década del 60, del siglo pasado, se empiezan a modificar las iglesias. Bueno, se toman lo que hay vigente, la estética que hay vigente, los artistas que hay en ese momento. No se recurre a la Edad Media a ver cómo era el pensamiento creativo para hacer un altar. Se lo hace en el momento. Bueno, esto que les muestro es el altar mayor histórico, que hoy no funciona más que como un hecho histórico, ¿no es cierto? Como lo que significa que ha pertenecido a la historia, y hoy hay delante de esto un altar que a veces es una simple mesa, depende del tiempo, de las posibilidades que vayan teniendo. Esto es Santa María sopra Minerva en Roma, detrás del Panteón, y es la tumba de Santa Catalina de Siena, que es patrona de Europa también. Y acá lo vemos con un pequeño mantel, los restos de los santos debajo. Por lo general los restos de los santos no son los que vemos acá, en una especie de escultura. Por lo general están mucho más abajo. Quien ha visto la iglesia de Asís, de San Francisco de Asís, tiene 3 iglesias superpuestas. Y en la última, la que está más profunda, es la que tiene los restos. En general, por una cuestión de seguridad, hay un relieve, hay
escultura que recuerda de quién son los restos, pero los restos reales están muy protegidos porque, como San Benito, ustedes sabrán la historia de los restos de San Benito en la Basílica de Monte Cassino, que fueron robados o llevados, entre comillas, a Francia, y después de varios siglos se los pudo rescatar y volver a traer a Italia, donde él había fundado la regla, había creado la regla de los monasterios. Ya San Benito lo pasó eso. Por eso uno entra en la cripta de esa basílica y ve un relieve de San Benito y de su hermana Santa Escolástica, y uno se pregunta, ¿estarán los restos acá o no? ¿O están más abajo? ¿Están protegidos? Bueno, los altares rectangulares, que son los más comunes, tienen que ver con este origen, con los altares que recuerdan el cuerpo de los santos, con los altares que se utilizaban en las catacumbas de Roma. Entonces, originalmente el altar tenía esa forma rectangular, como si fuese celebrar sobre un féretro. ¿Mm? Yo les decía que las grandes catedrales europeas han sufrido en los últimos años, o padecido algunas, un cambio sustancial en el diseño de sus altares. Esto es la Catedral de Amiens, en el norte de Francia, una catedral gótica maravillosa que incluso tiene un laberinto hermoso. Acá vemos el piso que está muy dibujado, pero en la entrada tiene un laberinto que es uno de los mejores conservados del mundo. Y acá es el lugar donde detrás de esta reja vemos el antiguo altar. Y este es el altar nuevo, el altar postconciliar, donde tiene algunos elementos que ya venimos hablando. Todo esto parece provisorio. Yo no sé si será provisorio o no, hace años que está así, tal vez lo sea, pero sigue ciertas normas, ¿no es cierto? El plano ceremonial está elevado, ¿no? Miren acá, las velas no están sobre el altar, sino están cerca. ¿Mm? Y cuando colocan flores para las celebraciones, las colocan aquí adelante. ¿Sí? Otra de las cosas que a veces pasa en algunas iglesias históricas es que el mantel también lo retiran. Termina la ceremonia litúrgica y retiran hasta el mantel. ¿Mm? Muy interesante ver lo que una comunidad hace con su iglesia, con sus ornamentos, ¿no? Miren esto es en la Argentina, esto es en Buenos Aires, capital, en el centro, en la zona bancaria, una de las iglesias más lindas de Buenos Aires, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. La Merced tiene detrás el altar histórico, lo vemos ahí atrás, en algo parecido al altar de nuestra catedral, pero con la reforma litúrgica aparece este elemento, este espacio, que es un octógono con 3 escalones, y el altar, que es prácticamente un cubo, o casi un cubo. ¿Mm? Todo lleno de símbolos. Es un elemento para el cual, para construirlo, se llamó a un artista argentino, a un escultor, y él, bueno, se puso a estudiar un poco los símbolos e hizo este cubo. En realidad es un cubo de madera revestida en cobre. Es todo un relieve que tiene toda una textura de símbolos muy interesante. Y acá vemos otra vez este tema del mantel y de los objetos que tiene alrededor el altar. El altar no tiene nada más que el mantel, lo podemos ver aquí. El mantel llega hasta el borde inferior y arriba, y por supuesto que no tapa el frente, no tapa toda la simbología que tiene. Hay que tener cuidado. A veces los altares no tienen nada, son muy sencillos y bueno, entonces no habría problema con que se ponga un mantel todo bordado. A veces se quiere lucir más el mantel que el altar. Y el altar, si está diseñado con símbolos, es mucho más importante ese Jesús y toda la simbología que tiene que el bordado del
mantel, ¿no es cierto? Es muy interesante la figura del octógono, que es una figura simbólicamente intermedia entre un cuadrado, que siempre representa lo terrenal, lo medible, y el círculo, que representa lo que no se puede medir con exactitud, que es la divinidad, imposible para el hombre medirlo, por eso es tan difícil calcular el perímetro o la superficie de un círculo. Y en este caso la figura intermedia es el octógono, siempre es una figura intermediaria, ¿no? Alguien dice, bueno, es el símbolo de la Virgen también, como un número intermediario. Es una iglesia digna de visitarse y es una reforma muy bien hecha y muy vigente hoy, es muy moderno esto, en una iglesia bellísima con uno de los pisos más lindos de Buenos Aires. Lo recomiendo ir a ver. Acá vemos otra posibilidad de forma. Esta es una obra de un arquitecto norteamericano en Roma. La iglesia se llama Jesús Misericordioso. Muy moderna, muy impactante la iglesia y muy impactante el altar. Porque el altar es como una barca. Tiene una forma de barca. Lleno de cosas también, cosas que a mí mucho no me gusta. No me gusta que tenga el micrófono, ojalá todas las iglesias pudiesen tener un micrófono inalámbrico. Y acá, como vemos, no tiene un mantel. Yo desconozco si las ceremonias litúrgicas las realizan con mantel o mantienen solamente esto que parece un pequeño corporal, nada más que tiene en la zona donde el sacerdote celebra. El tema de la barca me parece muy simbólico y muy interesante, porque uno necesita la barca para cruzar de plano, de una orilla a la otra. La barca que nos transporta. Hablábamos, de acuerdo a mi maestro, de estos dos planos, el piso y el cielo, y el altar que los vincula. Bueno, acá además tiene forma de barca. No tiene un plano sagrado de celebración, pero lo tiene marcado en el piso. Por lo menos está marcado. ¿Sí? Muy linda iglesia, está muy, muy moderna. Y lo hizo un agnóstico. Bueno, esto es en Roma, el santuario de la Virgen del Divino Amor, que es un ícono que está acá, lo vemos ahí. Es una obra de un monje que hace vitrales y de pronto se puso a hacer iglesias enteras y ha hecho esta, entre otras tantas, todas más o menos con un mismo criterio, que son paredes vidriadas con mucho color, el efecto es maravilloso, pero lo que vamos a ver acá es el altar. Acá nuevamente el altar, miren ustedes, no tiene nada sobre el altar, nada más que el mantel, que lo vemos acá, y el frente está hecha por este artista. Esto es un bloque de mármol de Carrara, pulido, como si le hubiesen clavado una lanza con una herida muy importante, simbolizando el Jesús muerto. Y lo que tiene que ver con las flores y las velas y el Cristo están fuera del altar. No es que no deben ir, están cercanos. Todo esto es un lugar muy grande. Pero el altar es respetado de otra manera. Seguimos. Esto es la Catedral de Bruselas, en Bélgica. Una obra de arte el altar, es como una escultura súper moderna. Acá no tiene nada el altar, ¿eh? Se lo ve, solamente tiene un mantelito, lo vemos por ahí, y el micrófono que no lo pudieron evitar. El resto de las cosas, como ser las velas y las flores, están fuera. Estos son elementos, es una especie de pila bautismal, porque había bautismo ese día. Y después las cosas feas que pueden tener estos, que es el micrófono, que son los cables. Bueno, a veces en las grandes catedrales del mundo también pasan estas cosas, pero no quiere decir que esté bien
o que por lo menos para mí no debían tener un poco más de cuidado con esta imagen de este Jesús, nada menos que de la Catedral de Bruselas, que es un país que tiene una comunidad que sostiene la Iglesia, que es una comunidad muy rica. Pero bueno, lo importante es que estas velas que vemos están detrás, no es que están sobre el altar. Esta es la iglesia del Jesús, que es la sede de Roma de los jesuitas. Y acá los jesuitas vemos que tomaron nota de lo que había que hacer, y en esta iglesia maravillosa, llena de ornamentos y de toda esa riqueza tan romana de la iglesia, han hecho un altar nuevo, un presbiterio nuevo, con la sede, con ambón, y con un altar. ¿Y el altar qué es? Es un cubo revestido en un metal azogado, también representando de alguna manera la herida, y el plano sagrado, el plano de celebración, destacado. Incluso el sacerdote está de pie sobre una pequeña plataforma, aún más alta todavía. Esto es la Catedral de Asunción del Paraguay, de nuestros hermanos paraguayos. Yo lo destaco porque lo único que tiene el altar sobre la mesa, acá no había una celebración, pero no tiene ni flores, ni velas, ni nada. Pero sí tiene dos o tres cosas muy interesantes. Primero, el plano de celebración, que es está absolutamente marcado. En este caso no es de mármol, es de un cemento, ¿no es cierto? Es, digamos, de alguna manera una piedra reconstruida, y está totalmente destacado del resto de la base, porque este es en el plano donde suceden las cosas. Tiene, obviamente, como símbolo, ¿qué tiene? Tiene uvas, una vid, el vino, el simbolismo de la sangre de Jesús. Y arriba y abajo, ¿qué hay? Hay ramitas y espigas de trigo, el elemento simbólico indispensable para hacer el pan y el vino, cuerpo y la sangre. Muy sencillo, muy hecho con los recursos que tenían en esta hermosa Catedral de Asunción del Paraguay. Digamos, esto es la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Acá tenemos un altar cuadrado, también lo limpiaron, le dejaron el mantel, nada más. Las velas las sacaron, el Cristo lo sacaron, dejaron el plano celebrativo con un diseño que es muy fácil de hacer con cerámica cortada, pero que también marca esta cuestión de este eje imaginario que pasa por este lugar y nos vincula entre el plano de la tierra y el plano de Dios, que está ahí. Muy lindo. Esta es otra iglesia muy importante que es en el gótico, que es Chartres, cercano a París. Una iglesia gótica de 800 años por lo menos. El altar lo modifican y aparece este elemento. Aparece un altar rodeado de 6 candelabros con sus velas, y el altar es un altar metálico, cuadrado, que tiene marcada la piedra celebrativa, lo vemos allí, y el cuerpo del altar. Este altar, en este lugar, que es exactamente el crucero de la iglesia, es realmente impactante, con un diseño y una delicadeza excepcional. No tiene nada que ver con el estilo gótico, pero es un altar que se destaca el respeto por ese Jesús que muestra esta iglesia. ¿Sí?
Seguimos. Esto es San Giovanni in Laterano, San Juan de Letrán, ¿sí? En Roma. El altar es un altar histórico que no fue reemplazado, que tiene simbólicamente 3 elementos. 3 elementos, ¿por qué? Ustedes saben que el 13 es un número muy fuerte en la religión católica. Podemos decir la Trinidad, pero también porque el 3 representa siempre la confirmación de la verdad. Lo que se repite 3 veces, la última vez confirma la verdad. Al tercer día resucita. O sea, ahí también vuelve a confirmar. De ahí viene esta cuestión de los 3, ¿no? De los 3 elementos. Tenemos santos a ambos lados, y en el centro, ¿qué? El Jesús divino, la divinidad, no con la figura de Jesús, pero sí con un universo, con una cruz, con estrellas, con, en realidad eso es una piedra semipreciosa que es el lapislázuli. Lo demás es todo mármol de Carrara y filamento de oro que tiene el ornamento. Maravilloso es el diseño. ¿Y por qué 3? Bueno, por eso. La Iglesia repite este elemento 3 en muchos lugares. La Basílica de la Dormición de la Virgen, los benedictinos en Jerusalén. ¿Qué tenemos? Un cubo de madera, un mantel que no cuelga, no hay símbolo, es la esencialidad total, es el minimalismo, es un Jesús único, sencillo, sin distracciones, sin ornamentos. Y las velas, los candelabros están fuera del altar. En la celebración te ponen flores aquí, yo estoy del lado de donde se sienta la gente, y acá se sientan los sacerdotes, los benedictinos en la celebración. Y miren que no condice lo que es el diseño, es súper moderno, con el diseño general de la basílica, ¿no? Esto es en Francia, otra forma, es un octógono, un altar en forma octogonal, ya hablamos de lo que significa la figura del 8, el elemento de transición, 8 caras, no está sobrelevado, pero sí está marcado con muchísima riqueza el piso, ante toda este piso monocromático, donde está colocado el altar, es un lugar de privilegio, decorado con mármoles negros. Muy interesante, muy linda la idea de esta forma. No le vi mantel acá, me parece muy lindo si el altar es tan lucible como esto, y no hay una ceremonia que no tenga ni siquiera el mantel, ¿no? No hay problema, no hay algo que nos obligue con eso. Con esto les cuento una historia. Hay un artista en el norte de España que se llama Chillida. A él le encomiendan el diseño de un altar. Es un artista contemporáneo que trabaja la piedra y el hierro, y entonces lo contratan para que haga un altar para una iglesia de la ciudad de Köln, que es Colonia, donde está esa maravillosa catedral de Colonia, que es la gloria del gótico en el mundo, ¿no? Cercano a la catedral hay una iglesia donde lo contratan a él para hacer esto. La iglesia ha sido totalmente remodelada, y aparece esto, o sea, el artista crea algo que él llama altar, pero que en realidad me quedo con que es una obra linda, pero a mí personalmente me resulta muy difícil interpretarlo como un altar, y además fue muy difícil de usarlo, tan difícil de usarlo que finalmente lo reemplazaron. Colocaron este altar a un costado de la iglesia y tuvieron que poner una mesa más tradicional para celebrar. La iglesia ha sido remodelada, el altar es ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. El efecto así es muy lindo, con la luz, cómo está dispuesto, todo. Pero desde el punto de vista funcional y simbólico, es difícil interpretar a eso como un Jesús. Acá vemos lo que es. Son 3 piedras con distintas formas que marcarían un plano, aquí lo vemos, pero que es un plano que no es continuo y es
imposible celebrar ahí sobre esos huecos, ¿no es cierto? Acá vemos lo que realmente da el origen a que esto se cambie de lugar, ¿no? Ustedes ven el mantel acá, cómo va haciendo una forma, o sea, pareciera como que la iglesia también va tentando, va viendo, se va acomodando, van apareciendo estas cosas que después no sirven, pero que bueno, que le ha dado de todas maneras fama a esta iglesia y hay gente que va a la ciudad a ver el altar de Chillida. Miren los candelabros, lo que son, y el Cristo, tan moderno, tan minimalista, tan austero, y por supuesto sobre el altar solamente lo que es la vajilla litúrgica, ¿no? Esto es la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, una ciudad muy rica. La base del altar es una especie de raíz, toda dorada a la hoja, es una raíz natural. Y tiene como particularidad esto, ¿no? El plano de celebración es una piedra. Miren qué interesante mezcla. En esta iglesia, una iglesia tradicional, de estilo, bueno, el artista hace esto, algo muy impactante que llama mucho la atención, está muy bien iluminado, uno abre la puerta y ahí lo ve, un altar muy llamativo, con una inscripción acá que a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo siempre que diseño un altar trato de que tenga el versículo 10 de Hebreos, que dice, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Ese versículo tiene un mensaje maravilloso, ¿no? Y es llegar a Jesús a hacer la voluntad de Él, ¿no es cierto? Y que está escrito, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Esto es en Austria, en Viena, una iglesia súper moderna. Olvídense de esto que está atrás, todos estos agujeros, es toda una cosa muy rara. Pero el altar en sí, a mí me parece muy elegante, es un solo bloque de piedra, las flores están abajo, los candelabros están afuera y el Cristo está al costado. El mantel cubre nada más que la mesa. Súper minimalista y muy simbólico. Acá hay una crucecita. La piedra es una belleza, el color de ese granito es increíble. Bueno, esto es para mostrar otras partes del cristianismo, como son los anglicanos. Los anglicanos tienen un altar de madera que no se ve nunca porque lo visten con bordados y composiciones en telas, muy interesantes lo que hacen, donde uno no llega a ver lo que hay debajo, pero cuando están sin la celebración, uno puede verlo y es una mesa de madera común y corriente que no tiene nada en especial. Y sobre esto tienen un mantel, acá tienen los candelabros puestos, pero es otra rama de los cristianos que tienen una liturgia muy parecida a la nuestra. Esto es para ver el África. Yo les dije que era fundamental la piedra, el plano celebrativo, la altura. Bueno, esta es una tierra volcánica, es una iglesia a los pies de un volcán, que siempre tiene erupciones y se lleva todo por delante. El volcán, bueno, acá han hecho un volcán, digamos, con las piedras del volcán han armado un altar. A mí me pareció tan digno esto, tan fuerte como símbolo, que me parecía digno de destacarse, ¿no? Cómo con esa simplicidad en una tierra donde no hay un bloque entero, ni manera de trabajarlo, ni están los superartistas que hacen estas cosas muy innovadoras, tenemos eso. Bueno, acá también, esto es en el África, tenemos una capilla con el altar vestido, con una simple, tiene una mesa con un estampado religioso. Bueno, y acá con esto creo que vamos a terminar el tema de los altares. Esta es una iglesia que yo la quiero mucho porque ha sufrido una reforma muy importante. Está en la ciudad de Alba, en el Piemonte italiano, cerca de Torino, cerca de Milán, por allá arriba. Este era el altar histórico que vemos allá atrás, ubicado en altura, y hubo que armarle un altar nuevo. Este altar está construido con placas de mármoles de distintos colores y después está cortado y pulido. Acá lo vemos
sin nada el altar. Miren, candelabros, flores y el Cristo fuera del altar. El altar es el centro, no solamente de la liturgia ahí, sino el centro espacial de esta iglesia. Un tema interesante es que esto blanco que vemos, que es mármol, si le sacan el mantel este que vemos acá colgado, van a ver una foto, esto representa de alguna manera el mantel. Esta iglesia es muy interesante, tiene una luminaria de última generación, siempre estas luminarias, esta especie de baldaquino representa el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que está por arriba, que ilumina, la luz que viene del universo, que nos trae el Espíritu Santo, bueno, todo eso está ahí representado. Y acá el altar no tiene el mantel, pero esta cubierta de mármol de alguna manera simboliza eso también. Muy linda la reforma. Después vamos a ver, cuando veamos los ambones, vamos a ver el ambón de esto, que es muy lindo. Y acá, bueno, con esta termino. Esto, yo me entusiasmo y sigo. Esto es en Escocia, es en la catedral de Edimburgo, St. Giles. Le han hecho una reforma con estos desniveles que vemos, y el altar es un bloque de mármol, donde para marcar el plano celebrativo lo pulen. Ustedes ven, acá hay una superficie que está pulida y el resto texturizado, marcando que lo más importante es esto. Obviamente el altar no tiene nada. En esa iglesia gótica, esto era porque había, a los costados del altar había ofrendas, ofrendas de la agricultura, productos, zapallos, estaban celebrando, no me acuerdo qué cosa, pero había ofrendas naturales. Así que bueno, ¿qué les pareció? A ver, mis hermanos. Paseaste por el mundo, como siempre. Muy Realmente. bien, me gustó, me gustó. Bueno, ¿Qué decir? No, me alegro de que les guste, hay mucho para hablar, pero el altar es lo que más tenemos para hablar. Vamos a seguir con el ambón y el sagrario, que hay un poco menos ahí para hablar. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy a disposición, me la hacen y la vemos y lo hablamos. Yo les cuento un poco de símbolos, pero también les doy algunos consejos que sería bueno para aquellos que llevan adelante sus pequeñas capillas, sus parroquias, que pudiesen tener ciertos elementos en claro. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy agradecido por todo, Luis, siempre por tu predisposición y tu voluntad de enseñar. Gracias. Así que